Buenos días, señores alumnos. Siendo las 10:53 de la mañana del día 15 de diciembre de 2020, vamos a iniciar nuestra sesión número 40. Para el día de hoy vamos a revisar el tema de creación de campos magnéticos. En especial vamos a revisar la ley de Biot-Savart. Muy bien. Si me pudieran confirmar, por favor, audio y video. Sí, ok, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Antes de empezar con ese tema en específico, vamos a revisar rápidamente este ejercicio que quedó pendiente el día de ayer, que era de aplicación de fuerza y torque magnético. En teoría habíamos dicho que la fuerza, cuando tenemos un circuito cerrado, un conductor formando un circuito cerrado, ¿no? La fuerza se iba a cancelar y la fuerza resultante total que se aplica en cada lado, ¿no? Al final debe ser fuerza total igual 0, ¿no? Muy bien. Pero también habíamos visto que el hecho de que exista una fuerza en cada lado, si bien la fuerza total se va a cancelar, el hecho de que exista una fuerza en un lado determinado va a provocar, ¿no? Que aparezca un torque en el espiro, ¿no? Entonces, si bien sí la fuerza al final se va a cancelar, el hecho de que eso no quiere decir que no exista fuerza en cada lado de esta espira. En cada lado va a haber una fuerza, sino que la suma total de esas fuerzas se hace cero. ¿Sí? Ahora bien, el hecho de que hubo una fuerza en un determinado lado, ¿no? Esté apareciendo una fuerza en un lado determinado, va a hacer que ese lado, ¿no? En general, la espira desarrolle un torque. Entonces nosotros vamos a hacer el cálculo de estos parámetros. Acá en el lado, en la parte A nos dice la fuerza, calcular la fuerza en cada lado de la espira y ve el torque requerido para mantener la espira en posición mostrada. Muy bien, entonces nos vamos a ir a la primera parte. Para ello, lo que nosotros necesitamos es identificar cómo van a ser las fuerzas en cada lado del espira. Es lo que tenemos que ver como primer punto. Muy bien, entonces nos vamos a ir acá. Vamos a ir, fíjense que acá ya nos dan una referencia. X, Y y Z ya nos están dando. En este caso sí nos dan. ¿Listo? Entonces tenemos que respetar la referencia y vamos a redibujar el circuito, la espira. Por acá hay un eje. Acá tenemos el otro eje. Y acá tenemos finalmente el eje Z. Z, X y Y. La espira que está aquí. La tenemos así. Acá tenemos un ángulo de 30 grados. Muy bien, entonces vamos a ponerle unos índices que tenemos acá. A, acá arriba es B, en cada vértice ponemos C y D. ¿Qué nos dice? El campo magnético está en el mismo paralelo al eje X. Muy bien, entonces vamos a dibujar en cada punto, para tener una idea más clara. Acá sería el campo B, ¿sí? Vector. Si nos vamos a este lado, acá sería el campo B. En este lado acá sería el campo B. Así dibujan en cada lado. Dice el campo B. Muy bien. Después lo que tenemos que dibujar es el sentido de... Recuerden, la fórmula no va a cambiar. La fórmula es fuerza magnética es igual a la corriente I que multiplica a L, al vector L, por el campo magnético. Entonces nos falta dibujar L.
L. Ahora vamos a irnos al primer tramo. Entre A y B, el L del A y B tiene que seguir a la corriente. Entonces, vamos a dibujar por acá. Aquí estaría mi L vector. La corriente viene de A hacia B, después de B hacia C. Entonces acá va a ser, acá estaría mi L. Mi L de B a C, vamos a ponerlo así, y este es mi L de A a B. Ahora acá abajo va a ser de esta forma, ¿no? Dirigido acá abajo, L de ¿dónde a dónde? De C a D, y para acá, en este sentido, mi L de D hacia A. Muy bien. Ahí ya tenemos todos la representación de los vectores, ¿no? Según el enunciado del problema. Entonces, acá están ya representados todo el vector longitud, el vector campo magnético, ¿no? Entonces ya tenemos todo esto. Ahora lo que tenemos que ver es la fuerza resultante. ¿Cómo va a quedar la fuerza resultante? ¿No? Producto de ese campo magnético. Entonces, ¿cómo sería para este caso la fuerza? A ver. Entonces vamos a dibujar. Es de L hacia B. Recuerden eso, es de L hacia B. Entonces, si usan la regla de la mano derecha, de L hacia B, de L hacia B, el pulgar va hacia adentro, paralelo al eje Z. Acá va a estar la fuerza, que vamos a llamarle la fuerza de A hacia B, ¿ya? Para tener una referencia de A a B. Esta es la fuerza de A a B. Acá, de L hacia B, entonces, la fuerza de B hacia C. Acá, de L hacia B, donde iría para acá. Esta sería la fuerza de C hacia D. Y acá, la fuerza de D hacia A. Listo, entonces, fíjense, ya tenemos representado todas las fuerzas, ¿no? Estamos viendo que la fuerza B es paralela al eje Z, ¿sí? Pero en sentido contrario. La fuerza de B a C es paralela al eje Y, la fuerza de C a D es paralela al eje Z, y la fuerza de D a A es paralela al eje Y, pero negativo, ¿no? En sentido contrario. Muy bien, entonces ya tenemos acá las fuerzas, ya sabemos hacia dónde están apuntando las fuerzas, y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a calcular las fuerzas en cada tramo, que es la parte A. Muy bien, entonces vamos a hacer esto. Entonces, la parte A, el problema, entonces calculamos en el tramo AB, en AB, ¿qué vamos a tener? Que la fuerza magnética en el tramo AB va a ser igual ¿a quién? Fíjense que acá no estoy colocando como vector, como ya sé las direcciones acá, ya las sé, entonces acá puedo colocar de frente I por L por B por el seno del ángulo que forman L con B. Entonces, esto va a ser igual a la corriente I, que es 10 L, el L de AB. Si quieren acá pongan de AB. El L de AB, ¿cuánto mide? De AB mide 8 centímetros. Entonces acá sería por 8 por 10 a la menos 2 metros. El campo B en teslas 0.2. Y el ángulo sería seno de... ¿Qué ángulo están formando L con B? ¿Qué ángulo forman? Acá, ¿qué ángulo están formando? 90 grados. Entonces, seno de 90 grados. Listo. Entonces, FAB va a ser igual. Esto les debe dar, a ver, a 16 por 10 a la menos 2
newton. ¿Ya? 16 por eso al menos 2 newton. Ya tenemos FAB. ¿Listo? Si alguien quiere como vector, FAB como vector va a ser igual a 16 por 10 a la menos 2. ¿Qué dirección está? Menos K newton. Listo. Ahora, en el tramo de B a C, ¿qué vamos a tener? Que la fuerza de B a C va a ser igual a I por L de B a C por el campo magnético por seno del ángulo. Entonces, esto va a ser igual a 10 por el tramo de B a C, mide 6 centímetros, 6 por 10 a la menos 2 por el campo magnético que es 0.2 por seno de el ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Qué ángulo vamos a tener acá? Vamos a tener, fíjense acá, el campo B está paralelo al eje X y LBAC tiene esta dirección, formando 30 grados con X. Entonces acá voy a tener 30 grados. Entonces acá seno de 30 grados. Entonces F de BAC va a ser igual a, esto debe salirles 6 por 10 a la menos 2 newton. A ver, tengo una intervención. Sí, 0.06, está bien. Sí, está muy bien. Pueden colocarlo así como una expresión decimal. 0.06, perfectamente válido, está muy bien. Ya tendríamos ahí la fuerza en BAC. Ahora vamos a calcular en el tramo de CAD. La fuerza en ese tramo va a ser igual de CAD, va a ser igual a la corriente I por el tramo de CAD por el campo B por el seno del ángulo. Entonces, esto va a ser igual a 10 por, ¿cuánto es el tramo de CAD? El tramo de CAD es 8 centímetros, 8 por 10 a la menos 2, por 0.2, por seno de, ¿qué ángulo están formando acá? 90 grados, 90 grados. Entonces, seno de 90 grados. Y esto debe darles 16 por 10 a la menos 2 newton. Listo. Nos falta el último tramo de D hacia A. La fuerza de D hacia A va a ser igual a la corriente I por L de D hacia A por el campo magnético por seno del ángulo. Y esto va a ser igual, la corriente aquí es 10, el tramo mide 6 centímetros, 6 por 10 a la menos 2, por el campo que es 0.2, por seno de, acá, ¿qué ángulo están formando? ¿Qué ángulo estarían formando? B o L con LDA con B. Si este lado vale 30, ¿cuánto valdría todo esto? Todo tiene que valer, a ver, que tengo una intervención. A ver, 60, ¿están seguros? A ver. A ver. Fíjense acá, tenemos, miren, esta es una recta, ¿sí? Desde acá hasta acá, ¿cuánto debería medir? ¿Cuánto tenemos ahí? Claro, 150, ¿no? O sea, como es una recta, es 180 menos 30, ¿sí? Perfecto, 150. Sí, está muy bien. Entonces, eso es lo importante. Fíjense dónde es que está la dificultad. No está en la fórmula, porque la fórmula es sencilla, no está en el dibujo, porque es cuestión de
de practicar los dibujos, el detalle está en darse cuenta de estas cositas, ¿ves? Los ángulos. Esta es una recta, entonces quiere decir desde acá hasta acá 180. Como ya acá tengo 30, entonces el ángulo entre L y B, 150. 150 grados. Entonces esto les va a dar que, perdón, F de C a D, acá va a ser F de D a A, debe darles 6 por 10 a la menos 2 newton. Entonces ahí tenemos nuestras fuerzas que están actuando en cada uno de los lados de esta espiga. ¿Listo? Ya tenemos ahí nuestras fuerzas. Muy bien. Entonces, una vez que han determinado las fuerzas, ahora lo que tenemos que determinar es el torque. ¿Ya? El torque que va a provocar todas estas fuerzas sobre esta espiga. Entonces, vamos a poner acá B, el torque. Y para el torque, nosotros tenemos una fórmula. ¿Sí? Hay una fórmula en la cual nosotros hemos puesto lo siguiente, que el torque, se representa por esta letra griega tau, es igual a N por I por A, N por I por A, todo esto multiplicado por el campo magnético por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que forma el vector área con el campo magnético. ¿Listo? Muy bien, entonces. Vamos a ver esto, cómo va a quedar. Muy bien. Entonces, N viene a ser el número de espiras. ¿Listo? N es el número de espiras. Entonces, en este caso, para el problema, N va a ser igual a 1. A viene a ser el área. Y bueno, ahí tenemos, no hay problema. El área. El área va a ser igual a lado por lado. Es una espira cuadrada, entonces sería acá 8 por 10 a la menos 2 por 6 por 10 a la menos 2. Y esto me va a dar que el área es de 48 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Listo, tenemos entonces N, tenemos A, que no teníamos, B, que sí tenemos, el ángulo. Eso es importante, el ángulo. Fíjense, esta es una espira cuadrada, ¿sí? En espira. Si ustedes ponen los dedos en el sentido de la corriente, ¿sí? Y cierran los dedos en ese sentido, en el sentido horario, van a ver que su pulgar apunta hacia adentro de la pantalla. Quiere decir que ese vector, el vector normal, va a estar acá. Si este fuera el centro de la espira, el campo magnético está acá. Acá estaría el campo magnético, acá estaría el campo B. ¿Listo? Y ahora fíjense, el vector área estaría acá. Ahí estaría el vector área. Este sería mi vector área. ¿Listo? Entonces yo quiero calcular este ángulo de acá. Este ángulo es θ. Ese ángulo, ¿cuánto vale? A ver. ¿Cuánto va a valer θ? A ver, ¿quién? ¿Alguna idea? Si yo proyecto acá, acá sería 90 grados. ¿Y cuánto va a valer este lado de acá? 60 grados. A ver, 30 grados. A ver, fíjense en la figura. Sería, está bien la respuesta, 60 grados. Miren, este lado es paralelo a X. Este lado de acá es paralelo a D. Entonces, este lado vale 30. Este vale 30 grados. Entonces,
Si el vector área, siempre el vector área forma 90 grados con el área, siempre, acá son 90 grados, entonces θ tiene que ser 60 grados. ¿Listo? Entonces ahora sí ya reemplazamos y tenemos que el torque va a ser igual a 1 por la corriente que es 10 por el área que es 48 por 10 a la menos 4 por el campo magnético que es 0.2 por seno de 60 grados. Entonces el torque les va a salir que va a ser igual, a ver, aplicando acá sería 8.3 por 10 a la menos 3. La unidad de torque es newton por metro. Entonces ese sería el torque. A ver, mi intervención. 8.3 por esa. Sí, perfecto. Perfecto, señorita. Muy bien. Entonces ahí tendrían el torque. Ese sería el torque necesario, ¿no? Para mantener la espiral en su lugar. ¿Listo? Si quisiéramos dibujar hacia dónde está dirigido ese torque, ¿ya? Ese torque, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que es un producto vectorial también, es un producto vectorial ¿de quién? De A por B. ¿Ya? De A por B. Entonces, de A por B, entonces sería de A por B. Entonces el torque estaría acá. De A hacia B, cierran los dedos apuntando hacia A y que cierre los dedos, van a cerrarlos, van a girarlos hacia B. Entonces el pulgar apunta hacia abajo. Hasta acá estaría el vector torque. ¿Listo? Hacia ahí abajo estaría el torque. ¿Listo? Muy bien. Entonces, así es como se resuelven este tipo de problemas con espiras. Entonces, detalles acá que hay que tomar en cuenta. Si se fijan bien, las fórmulas no son complicadas, son sencillas, ¿no? Son productos, solo hay que tener cuidado con la parte exponencial nada más. Pero donde está aquí el detalle son en los ángulos. El ángulo, hay que fijarse bien en los ángulos para poder hacer un buen cálculo. ¿Ya? Nada más. Fíjense cómo se está resolviendo el problema. Los problemas de torque son similares, todos son similares. Todos son similares. Lo que va a variar es el ángulo. En algunos casos le darán 30 grados este de acá. Puede ser que le digan, no, si tengo que este ángulo vale 60 grados, entonces ya, hay que hacer el ajuste acá nada más. Fíjense, es lo mismo que yo no les hubiera dado 30, sino les hubiera dicho, si este lado vale 60, entonces necesito yo conocer este lado 30 para poderlo replicar acá en mis cálculos, ¿no? Es lo único que varía, la posición del ángulo que les van a dar. Les pueden pedir también exactamente lo mismo acá, el área, es lo que se pide. Los problemas son, como les digo, de torque son similares. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el tema de hoy de manera rápida, también, para empezar a ponernos al día. Creación de campos magnéticos. Nosotros habíamos visto, perdón, antes voy a guardar esto para tener una nueva pizarra para él. Miren, nosotros habíamos visto cuando una partícula o cualquier elemento, como en el caso de un conductor, ¿no? Teníamos acá una partícula viajando, una partícula Q, tenía una velocidad, tenía su trayectoria dada,
y de repente esta partícula ingresaba en una zona donde había un campo magnético. ¿Sí? Ingresaba un campo magnético. Entonces, ¿qué ocurría? Que al ingresar esta partícula, este campo magnético, ¿no? El campo le iba a producir sobre esta carga una fuerza, que lo que iba a hacer era alterar su trayectoria. De igual manera, si yo tengo un hilo conductor, ¿no? Tengo un hilo conductor, este hilo conductor transporta una corriente I, tiene una determinada longitud, ¿no? Está transportando corriente y de repente este hilo conductor ingresa en una zona donde hay también un campo magnético. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sobre este hilo conductor va a actuar, debido al campo magnético, una fuerza. Que lo que va a hacer en este caso es deformar, ¿no? Deflexionar la geometría del cable. Nada más. Pero fíjense que estamos hablando ya con campos creados. ¿Quién creó este campo? Bueno, no lo sé, puede haber sido un imán, ¿no? Un conjunto de imanes o algún otro elemento, pero el campo ya estaba creado. Lo que vamos a ver ahora es crear este campo. ¿Quién crea este campo? Si bien es cierto, los imanes, ¿no? Nos crean los campos, son el elemento, digamos, principal, por así decirlo, ¿no? Que crea el campo magnético al cual uno rápidamente se refiere. En realidad, el campo magnético está creado también por otros elementos. ¿Y qué nos dice la ley de Biot-Savart? La ley de Biot-Savart nos dice que las corrientes que surgen de movimientos de cargas producen campos magnéticos. ¿No? Esto es importante. Las corrientes que surgen del movimiento de cargas, ¿no? Producen campos magnéticos. Entonces, para un conductor que tiene una corriente I, el campo magnético en cualquier punto P debido a la corriente puede ser calculado sumando las contribuciones al campo magnético de pequeños segmentos de alambre. ¿A qué se está refiriendo esto? Y esto es muy importante porque si sabemos bien quiénes crean los campos magnéticos, entonces ustedes van a entender el porqué de muchas cositas después cuando vean sus cursos de comunicaciones. Lo que les está diciendo la ley de Biot-Savart es que si yo tengo, por ejemplo, un hilo conductor por el cual las cargas se comienzan a mover, y nosotros qué sabemos, que cuando las cargas están en movimiento, lo que aparece, lo que surge es una corriente eléctrica. Entonces, la ley de Biot-Savart me dice, cuando por un conductor tenemos una corriente circulando, entonces lo que quiere decir que I debe ser diferente de cero, no puede ser I cero. Cuando la corriente está circulando a su alrededor, en un punto cualquiera, por ejemplo, en un punto P, va a aparecer un campo magnético. A su alrededor se crea un campo magnético. ¿Ya? Entonces, esto es lo que está pasando. A su alrededor se crea un campo magnético. Entonces, ¿qué tenemos? Que las corrientes eléctricas producen a su alrededor campos magnéticos. ¿Ya? Eso es importante. O sea, una corriente pasando por un hilo conductor está produciendo a su alrededor un campo magnético. Para puntos P cercanos al hilo conductor, el campo será mayor. Para puntos alejados, será menor. ¿Eso cómo lo concluimos? Con esta fórmula. La ley de Biot-Savart me da una expresión matemática para yo determinar el campo magnético. Acá tenemos el campo magnético debido a un pequeño diferencial de ese cable. ¿Ya? Tenemos un pequeño diferencial de cable. Entonces, tenemos acá esta expresión mu sub 0 por I, la corriente que está generando el campo, sobre 4pi por un diferencial de longitud. Ese diferencial de longitud es el que ha creado este diferencial de campo. Por ese diferencial de longitud pasa una corriente I por un vector unitario, mu sub R, sobre R cuadrado, ¿no? El vector mu sub R en la dirección del
de la distancia R. A ver, una intervención. Es como un electroimán. Como un electroimán. Claro, algo así similar. Claro, al final lo que hace el electroimán es aprovechar esta condición de que una corriente produce un campo magnético. Entonces, esa es una de las aplicaciones del campo magnético. Sí, sí, es una aplicación. Este es un diferencial de longitud, de toda la longitud. Solo cogemos un diferencial y calculamos el campo magnético. Fíjense que acá este punto que está asociado al campo magnético me indica que el campo es hacia adentro de la pantalla. O sea, las flechas están yendo hacia adentro de la pantalla. Muy bien. Entonces, esta es la fórmula de la ley de Biot-Savart, la expresión matemática. Fíjense que permanece el producto vectorial, ¿no? Donde mu sub 0, ¿qué cosa es? Mu sub 0 me dice, es una constante llamada la permeabilidad del vacío. Fíjense que la fórmula es un tanto similar a la fórmula que teníamos para el campo eléctrico. En el campo eléctrico se hablaba de un E sub 0, ¿no? La permitividad. Entonces, esta es la permeabilidad, o sea, qué tanto el medio donde está ubicado este hilo conductor favorece a la creación del campo magnético. No es lo mismo tener un hilo conductor en el aire, por ejemplo, que tener un hilo conductor sumergido en el agua o sumergido en un aceite. ¿Sí? Las condiciones del entorno cambian y en uno u otro será más propicio el campo magnético. En algunos será de menor intensidad, en otros de mayor intensidad. Esto en función del medio, como les digo, ¿no? Ese mu sub 0. El mu sub 0 es el vacío. Si no estuviera la distinción sub 0, solo fuera mu, entonces podríamos estar hablando de cualquier otro medio. ¿Ya? Por lo general, nuestros problemas son más que nada orientados a el vacío o cables en el aire. Muy bien, acá como tenemos un diferencial, si nosotros integramos, hacemos la integración de todos los diferenciales, vamos a tener que el campo magnético es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi integral, integramos a toda la longitud del alambre, desde 0 hasta L, por así decirlo, la longitud del alambre, ¿listo? De los diferenciales de segmento de longitud por el vector unitario de distancia sobre la distancia al cuadrado. ¿Listo? Eso lo podemos ver mejor acá con un ejemplo. Acá tenemos un alambre delgado y nos dice que es característica, es infinito. Está transportando una corriente I. Dice que está ubicado a lo largo del eje X, ¿no? Eje X, eje Y. Muy bien, entonces nos dicen evaluar el campo magnético en el punto P. Entonces, como está circulando una corriente I, esta corriente va a producir acá un campo magnético. Perfecto. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hacemos? De todo este cable, tomamos un diferencial. Esta parte de la región en verde. Es un diferencial. ¿Un diferencial de qué? Un diferencial de longitud. Muy bien. Como es un cable que va hasta el infinito, entonces nosotros ponemos acá un cierto ángulo, θ 1, viene desde el infinito, viene siendo un ángulo, θ 1, de igual en el otro extremo, θ 2, y de este diferencial hacia el punto P, esta es la distancia R, acá se forma un ángulo θ. Como esta es la distancia R, acá tenemos el vector unitario, mu sub R, y acá tenemos el vector longitud. Muy bien. Entonces, lo que empezamos a hacer acá es, tenemos que armar esta ecuación. Tenemos que armar toda esta ecuación. Mu sub 0 y todo esto son constantes, no hay problema acá. El detalle está acá. Tenemos que determinar el diferencial de longitud, el mu sub R y el R cuadrado. Fíjense que todo está dentro de una integral, no ha salido porque dependen una de la otra, por lo tanto, igual que cuando vimos campo eléctrico, las tres variables tienen que hablar el mismo idioma, las tres variables tienen que estar expresadas en una variable común a estos tres parámetros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos acá. El R, ¿a qué va a ser igual? Este es el diferencial, este es mi R. Este es R,
se está formando un triángulo acá, miren. Lado A. No conozco la ubicación del diferencial, no sé. El diferencial lo puedo poner al comienzo, al medio, al final, en el centro, al final, en cualquier. Respecto a un centro, ¿no? Que es la proyección del punto P, respecto a este centro, no sé en dónde está ubicado. Podríamos ponerle la letra X como referencia al eje donde se encuentra. Entonces, esto va a ser X. Por lo tanto, este diferencial va a ser diferencial de X. Muy bien, entonces, si formo este triángulo, voy a tener lado A, lado X y la hipotenusa R. Entonces, se trata de un triángulo rectángulo, entonces R va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más X al cuadrado. Ya tengo R en función de X. Muy bien. Ahora dice, el vector unitario. El vector unitario es mu sub R es igual. A ver acá, vamos. El vector unitario está apuntando en esta dirección. Si en este punto yo trazara un eje de coordenadas, tendría primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. El vector mu sub R está apuntando hacia el segundo cuadrante, es como decir acá, como que estuviera acá. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar ese mu sub R. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos acá, así, trazan acá su eje, nuevo eje X, eje Y. ¿Listo? Y acá es donde está el mu sub R. Así. Entonces proyectamos, descomponemos este vector. Componente en Y, componente en X. ¿Cómo se va a llamar esa componente? Si a este lado le llamamos tita, por ejemplo, ese lado sería mu sub R, ojo, ya no como vector, por, como es pegado al ángulo, coseno de tita. Y este lado sería mu sub R por seno de tita. Ahora, el vector mu sub R en función de sus componentes sería, este lado está apuntando hacia la izquierda, sería negativo, entonces sería acá menos mu sub R por coseno de tita, como es vector, y, ¿no? Menos i, más, acá sería mu sub R, seno de tita, como está hacia arriba, j, así sería. Pero yo que recuerdo, que mu sub R es igual a la magnitud de mu sub R vector es igual a 1. Entonces, mu sub R vector va a ser igual a menos coseno de tita i más seno de tita j. Este sería mi vector unitario. Muy bien, vamos a verificar. Vector, acá está, vector unitario mu sub R igual menos coseno de tita i más seno de tita j. Listo, ya tenemos mu sub R. Ahora nos dice, determinamos el producto vectorial de sub S. De sub S por mu sub R, ¿no? Recordemos que, ¿no? Eso viene de acá. Acá está mu sub R, acá está de sub S, ¿no? Acá es un diferencial de X. Entonces, ese D sub S, este D sub S viene a ser el valor de D sub X, que es el diferencial, por Y, porque está apuntando hacia el eje X positivo. Entonces acá lo tenemos, ¿no? Tiene la misma dirección de la corriente. Entonces, en la misma dirección de la corriente, de sub ese vector. Y esto va a ser igual a, ¿no? Entonces acá tenemos que, acá tengo mi diferencial. Este es el cable. Este es el cable que viene así. Este es mi diferencial de X. ¿Listo? Acá tengo un vector que se llama D sub S. Y acá es el otro vector que viene a ser mu sub R. ¿Listo? Acá forman un ángulo. Ahora bien, ese D sub S no es otra cosa más que D sub X, ¿no? D sub X, porque es la longitud también, por Y vector. ¿Listo? Y ahora tenemos que calcular
ese producto vectorial entre ambos. Muy bien. Entonces, ese producto vectorial lo tenemos acá. Es dx vector por menos coseno de tita por i vector más seno de tita j vector. A la hora que multipliquemos, fíjense, i por i tiene que ser 0. En producto vectorial no pueden ser los dos paralelos, o sea, no pueden estar los dos en el mismo eje. Entonces, i por i 0, se va esta componente. Solo me quedaría i por j, ¿no? Tienen que recordar cómo hacemos el producto vectorial, ¿no? Sería acá i por j, si no lo recuerdan, hacen su diagrama rápido de vectores unitarios. Este es i, sería j, y este sería k. Entonces, es de i por j. I por j, ponen los dedos en i y cierran hacia j. ¿Hacia dónde apunta el pulgar? Hacia k. Entonces, i por j es igual a k. Es diferente que hubiéramos dicho de j hacia i. Ponen los dedos en j y cierran hacia i. ¿Hacia dónde apunta el pulgar? J por i apunta hacia el menos k. Y así pueden hacer con cualquier producto vectorial entre vectores unitarios. J por k, de j hacia k, pues es importante saber quién va primero. J por k va a ser igual a i vector positivo. Por lo tanto, k por j debe ser lo contrario, menos i vector. Y si fuera k por i, k vector por i vector va a ser igual a j vector. Por lo tanto, i vector por k vector va a ser igual a menos j vector, ¿no? Esos son todos los productos vectoriales entre vectores unitarios. ¿Listo? Con la regla de la mano derecha lo pueden sacar de manera rápida. Muy bien, entonces llegamos a esta respuesta, que el producto de ese vector por el vector unitario u sub r es igual a dx por seno de tita vector unitario k. Muy bien, si nosotros nos vamos a la ley, a reemplazar acá en la ley de Biot-Savart, ¿no? Vamos a tener que todavía tenemos nuestras variables pero nuestros parámetros con diferentes variables, ¿no? Más que nada acá. Esto es constante, no hay problema acá. Entonces, nos dice, como se trata de un galán infinito, los límites de integración estarán dados por tita 1 y tita 2. Entonces, deberíamos expresar x en función de tita. Entonces, vamos a expresar x en función de tita. Nosotros que tenemos de la gráfica, necesitamos x. De la gráfica vamos a tener que acá hay un triángulo A, X y R. Entonces, la tangente sería A entre X. La cotangente sería X entre A. Entonces, la cotangente del ángulo tita es igual a X entre A. De esta manera tenemos X en función de tita. ¿Y eso para qué me sirve? Para yo sacar la diferencial. La diferencial de X va a ser, si ustedes sacan acá la derivada, van a tener que va a ser igual a menos A por cosecante de tita al cuadrado. Bueno, por la diferencial de tita. Y bueno, la cosecante no es otra cosa más que 1 entre secante, como es al cuadrado, pero 1 seno, 1 entre seno. Entonces acá sería menos A sobre seno al cuadrado, seno de tita al cuadrado por la diferencial de tita. Eso sería diferencial de X. Entonces ya tengo diferencial de X en función de tita. Seno de tita está bien. Ahora, esta parte de acá, que viene a ser la distancia R. Yo sé que el seno de tita es igual a A entre R, igual del triángulo. Y esto es igual a A sobre raíz de A cuadrado más X cuadrado. Despejando, tengo que la raíz es igual a sobre seno de tita. Reemplazando en la ley de Biot-Savart, tenemos acá el R, que viene a ser A sobre seno de tita al cuadrado. Y acá tenemos
la expresión para el diferencial de x multiplicado por el seno. Listo, si acá operamos, ¿no? Acá tenemos seno cuadrado, acá va también a haber seno cuadrado, se elimina. A sobre a cuadrado, a se elimina, me va a quedar acá, a cuadrado me queda una a, que va a ser el 4pi por a, que tenemos acá, y me estaría quedando el seno de tita, ¿no? Si integramos todo esto, vamos a tener que integral del seno de tita evaluado desde menos tita 1 hasta tita 2, vamos a tener que el campo magnético es esta expresión. Y esta es la fórmula que ustedes van a utilizar para cualquier hilo conductor de longitud infinita o, como se sabe colocar, de longitud muy, muy larga. ¿Ya? Entonces el campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por i sobre 4pi por a, la distancia donde quieren calcular, por los cosenos de los ángulos que vienen a dar desde los extremos. ¿Ya? Entonces así nos va a quedar nuestro cálculo para el campo magnético. A ver, intervención. Profesor, y menos de la izquierda, ahí. Ya. Este menos se va a eliminar porque con la integral y a la hora que ustedes reemplacen los límites. Ahí es donde el menos se cancela. ¿Ya? Cuando ustedes integren, ¿ya? Hagan la integración acá del seno, ¿no? Va a ser coseno, ¿no? La integración del seno. Ahí cuando hagan la integración y evalúen los límites, ahí van a ver que el menos se cancela. ¿Ya? Ahora bien, otra cosita quería indicarles. Bueno, acá podríamos analizar ya con la fórmula, ya con esta solución dada, podríamos hacer un análisis en el cual, ¿y qué pasaría si el alambre no es infinito, sino es finito, es pequeño? Entonces, por simetría nos dice tita 2 es igual a menos tita 1, como la longitud del alambre es 2L, y bueno, haciendo unos reemplazos, entonces para alambres finitos, o sea que nos dicen un alambre de 1 metro, 30 centímetros, 50 centímetros, entonces usamos ya esta representación, esta fórmula. Entonces el campo magnético va a ser igual al mu sub 0 por la corriente que va a transportar sobre 2pi por a, donde a es la distancia donde quieren calcular, por la longitud del alambre sobre la raíz cuadrada de la longitud del alambre al cuadrado más la distancia donde quieren calcular al cuadrado. ¿Listo? Si el alambre, para el caso de infinito, ¿no? Entonces acá ya la expresión se puede reducir a esto. B es igual a mu sub 0 por i sobre 2pi por a. ¿No? Entonces, esta misma ecuación, ya cuando lo evalúo para el infinito, en el infinito, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, ¿cómo van a quedar estos ángulos? Dense cuenta acá, imagínense acá. A ver, vamos a verlo acá. En el infinito, ¿cómo sería? Si esto cable viene así, desde el infinito, así. Viniera así. ¿Listo? Acá tengo mi eje y acá tengo mis ángulos. Este es el punto P, ¿no es cierto? Cuando estoy cerca, se va a ver así. A ver, una intervención previa. Dice 180, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Es una buena respuesta. ¿Por qué? Porque miren, este ángulo en el infinito, cuando me aleje, ese punto P lo voy a ver. Imagínense que se van hasta el infinito. Ese punto P ya no lo van a ver acá, lo van a mirar por acá más o menos. ¿No? Y el ángulo cada vez se va a ir acortando. Acá será 0 y acá será menos 180 grados. ¿No? Si reemplazamos todo esto, ¿no? El coseno de 0 es 1. ¿Sí? Coseno de 0 es 1. Entonces, cuando tengamos acá, reemplazamos nuestros ángulos, vamos a tener que acá es 1, acá también es 1, 1 más 1, 2, y bueno, como acá es 2, 2 con 4 se simplifican y me va a quedar que un sub 0 por i, que el campo es un sub 0 por i sobre 2pi por a.
¿Listo? Entonces, cuando tengamos alambres infinitos, usamos esta fórmula. ¿Listo? Cuando tengamos alambres de longitudes determinadas, usamos esta ecuación matemática. De esa manera tenemos el campo magnético en B. ¿Ya? Después vamos a hacer unos ejemplos en los cuales vamos a usar estas tres ecuaciones, tres fórmulas, ¿no? Para que puedan ustedes ver cómo es la aplicación. Y vamos a practicar con esto que es la fuerza entre dos alambres. Ahora tengo dos alambres, ¿sí? Y un alambre crea un campo magnético a su alrededor. Si a su alrededor también tiene un hilo conductor, aparece un hilo conductor, sobre ese hilo conductor va a aparecer una fuerza. Recuerden esto, ¿no? Si un hilo conductor ingresa en una región donde hay un campo magnético, sobre él aparece una fuerza. Ahora, ese campo magnético hasta ahora no habíamos visto que, no sabíamos quién lo había creado. Pero ahora, ¿qué pasaría si ese campo lo ha creado otro hilo conductor? ¿No? Entonces ya puedo calcular ese campo y con ese campo puedo calcular la fuerza que actúa sobre este otro hilo conductor. ¿Ya? Entonces, este tema es para mí muy importante que ustedes lo conozcan y al final ustedes lo recuerden. Porque vamos a verlo acá rápidamente y ustedes van a darse cuenta en qué se puede utilizar. Muchas veces ustedes han escuchado que, ¿no?, en redes es muy importante el manejar esto de los cables. Los cables no pueden estar puestos por cualquier lugar. Entonces, un cable de red, que es un cable de data, ¿no? Es un cable de data. Internamente lleva varios cablecitos. 1, 2, son en total 8. 6, 7 y 8 cables. ¿Listo? Pero estos cables no están así, en paralelo. No es que viajen así todos, así en filita, ordenaditos. No. Aquellos que hayan podido ver algún cable, 3, 6, 7 y 1 más 8. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un cable de red, va a mirar que están en pares y se miran así. Si yo los abro, ustedes van a ver así. Un primer par, como son 8, van a ver 4 pares. Entonces viene uno así. Así. ¿Qué se llama eso? Trenzado, ¿no? Acá viene otra trenza. Así. Acá va a venir otro. Y acá el último. 4 pares trenzados. Por eso el cable se llama par trenzado. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que no tenga yo dos cables paralelos, uno transportando una corriente, el otro transportando otra corriente, que puede ser en este sentido, y de repente el campo magnético de uno me puede afectar al otro cable. Por eso es que este cable es de esta forma. El cable de comunicaciones, el cable de red, ¿ya? Ese cable que se llama cable UTP, ¿sí?, tiene esta apariencia. ¿Para qué? Para evitar esto, ¿ya? Para evitar esta forma. Cuando uno, de repente el siguiente semestre ya se va a poder ir a laboratorios y armen sus circuitos, hay una plaquita que le llaman protoboard, con agujeritos acá para armar. Acá ponen los componentes, la resistencia, los circuitos integrados, ¿no? Esto se llama protoboard. Es nuestra plaquita en la cual ahí hacemos nuestros circuitos y probamos si están buenos o no. Y se usa esta placa, ¿por qué? Para no soldar. Acá yo puedo colocar el componente, lo saco, lo pruebo, lo cambio la configuración normal. ¿Cuál es el detalle? Hay circuitos integrados que ustedes van a manejar, van a trabajar con estos circuitos integrados. ¿Listo? Pueden ser con puertas, pueden ser, bueno, diferentes circuitos. Y hay que tener mucho cuidado cuando yo ponga cablecitos, porque acá se conectan cablecitos para llevar la señal de un punto a otro. Cuando yo lleve la señal de un punto a otro y use cablecitos, ¿no?, para los diferentes componentes, entonces debo procurar que estos cablecitos no queden así sueltos y no se creen cablecitos así en paralelo.
¿Por qué? Porque cada cablecito, si yo voy a trabajar con con una determinada frecuencia, con frecuencias un poquito altas, estos cablecitos van a hacer que estas señales, ¿no?, tengan campo, que estos hilos van a generar campos fuertes a su alrededor. ¿Y qué va a ocurrir? Que el campo magnético de uno me puede afectar el otro y mi circuito empiece a funcionar no de manera adecuada. ¿Ya? Eso también. Ahora, eso de trenzar los cables ayuda, disminuye, pero igual, siempre escapa algo de campo magnético, siempre va a escapar. Ahora fíjense, de repente esto lo han visto quizá en películas y piensan que no es real. Este es un cable conductor, un cable UTP, por ejemplo. Este es un UTP. Y se coloca acá, sin necesidad de cortar el cable, nada. Se le coloca acá un sensor. Un sensor así. ¿Un sensor de qué? Un sensor de campo magnético. ¿Listo? Es como un anillo. Se conecta acá un anillito, ¿no? Cierra acá alrededor del cable y lo que va a hacer es, en función de la corriente que va a transmitir acá, ¿no?, todos estos cablecitos, este la va a recolectar. Porque acá se va a generar un campo magnético y esto lo va a recolectar. ¿Y qué me dice la fórmula, la ley de Biot-Savart? La ley de Biot-Savart me dice que el campo magnético es directamente proporcional a la corriente. Recuerden la fórmula, es B es igual a mu sub 0, ¿no?, sobre 4pi por I, y acá viene el integral, por I. Entonces, como está como numerador, quiere decir que si la corriente aumenta, el campo aumenta. Si la corriente baja, el campo baja, ¿no? Eso me está indicando. Entonces, la corriente que va a pasar por un cable conductor va a estar en función de la información. Si yo envío unos, ceros, 1, 1, 0, así, entonces acá hay corriente. Cuando venga un 1, habrá más corriente. Cuando hay un 0, menos corriente. Entonces eso lo va a captar acá y acá también puede interpretar lo mismo. Así lo interpreta. ¿Ya ven? Y de esa manera se puede robar información. De esa manera es como roban información, se alteran ¿no? Más que nada capturan información. ¿Listo? Entonces, ese es el detalle. Ese es el problema. ¿Ya? Entonces, se captura de esa forma información. Por eso, cuando vean en comunicaciones, les va a decir que procuren que los cables de red no estén expuestos, sino que viajen por canaletas, estén protegidos. ¿Ya? Yo tengo acá un cable de red y coloco un imán muy potente acá, un imán. Van a colocar acá un imán muy potente. Entonces este imán crea un campo magnético y puede alterar la información. Ese es un problema bastante muy común en redes, que a veces los cables los hacen pasar por donde hay en oficinas, si es que hay un hervidor eléctrico, ¿no?, en hervidores, o en otros equipos, hay un pequeño horno de microondas. Todas esas cositas pueden afectar las señales, porque tienen acá una componente. Si es un horno de microondas, va a tener que la señal es una onda electromagnética, entonces tiene una componente magnética que puede alterar, ¿no?, el comportamiento acá de la corriente. Bien, entonces el campo magnético estamos viendo cómo es que se crea, pero también estamos viendo cómo es que puede afectar, cómo es que puede ayudar en algunos casos, ¿no? Pero es lo que no, por eso también es muy importante que ustedes nunca coloquen un equipo, un celular, una memoria cerca donde hay una fuente de campo magnético, como un imán, un parlante, por ejemplo, ¿no? Porque ese campo magnético puede ser tan fuerte que me altere que me altere un disco duro, me altere un celular por el cual está fluyendo una corriente. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esas son las explicaciones. ¿Ya? Entonces el campo magnético, al ser creado por una corriente eléctrica, ¿no?, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, de estos aspectos, ¿ya?, de estos aspectos, de este principalmente, ¿no? Un cable, en otras palabras, un cable por el cual circula una corriente, a su alrededor es como si se comportara como una antena. A su alrededor se crea un campo magnético. Se está creando un campo magnético.
Más fuerte cerca al cable, menos intenso para puntos alejados de ese cable. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. En otra parte es como si fuera una antena. ¿Ya? Muy bien, señores. Entonces, esto es en cuanto a creación de campos magnéticos. El día jueves vemos algunos ejemplos. Vemos algunos ejemplos previos a ingresar a lo que es la ley de Ampère, que también es similar. La ley de Ampère no es otra cosa más que la explicación de esta deducción, cómo sacarlo más rápido, pero acá ya la tenemos. Entonces, para la próxima semana pasar a inducción magnética. ¿Listo? Muy bien, señores, hasta acá tenemos el curso. La asistencia se la voy a pasar por el WhatsApp. Ya estoy preparando, quería añadirle unas dos preguntitas a esa asistencia. Por favor, revísenla bien. Son preguntas para que ustedes las puedan investigar y contestar. ¿Ya? Entonces, en unos minutos yo se lo estoy pasando a su WhatsApp, la WhatsApp del grupo. Sí, me está faltando, con respecto al material, sí, ya puse lo que era hasta partículas cargadas, me está faltando esta presentación, la subo en unos minutos, esto, y también les voy a pasar los ejercicios que vimos ayer, los ejercicios, bueno, y el ejercicio de hoy día, ¿ya? Desarrollados para que los puedan analizar. ¿Listo? Muy bien, señores. Si no hay más consultas, entonces quedamos hasta aquí. Entonces, en unos minutos les estoy pasando el enlace para la asistencia. Bien, señores, hasta luego.